Buen día, mi nombre es Tomás Cruz Ramírez de la Universidad de Vizcaya de las Américas Tepic y voy a exponer el tema de la inconstitucionalidad de la multa ante la falta de envío de la contabilidad electrónica para la clase de argumentación jurídica. Inicio. Primero, la contabilidad electrónica es básicamente enviar la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas en un formato para el SAT. ¿Qué es la balanza de comprobación? Es un estado financiero en el que se reflejan los saldos y movimientos o transacciones que se tienen en un cierto periodo. En este caso es de manera mensual. La imagen que se muestra es el formato XML. Este formato es el que se manda al SAT y este es el diseño. Aparentemente no tiene ninguna estructura definida. Sin embargo, el SAT transforma esa información y la convierte en algo similar a esto. Esto es una balanza de comprobación. En esta se reflejan los saldos de todas las cuentas que la empresa pues utiliza, la cuenta de los bancos, de los clientes, de los proveedores, y refleja todos los saldos, lo que le debo a los proveedores, lo que los clientes me deben a mí, lo que yo tengo de activos fijos, los préstamos que yo pedí, el capital, mi utilidad, todo de manera mensual. Es algo un poco delicado, de hecho al principio mucha gente se ofuscó. ¿Y por qué? Bueno, eh, los supuestos derechos y principios que se violaron en esta norma fueron los de privacidad, los de reserva de ley, los de certeza jurídica, el de no autoincriminarse y al de autodeterminarse. ¿Por qué? Porque pues al yo mandar esta información que es privada, pues de alguna manera ya sabe de manera automática pues todo lo que el SAT pudiera hacer en una revisión que le costaría mucho tiempo. Hay unas revisiones que han tardado hasta 6 meses. Sin embargo, la Suprema Corte dijo, no, la contabilidad electrónica es legal, no es anticonstitucional, se puede enviar sin ningún problema. ¿Y por qué? Bueno, pues según la Suprema Corte de Justicia, dice que no constituye en sí un acto de fiscalización, es decir, la obligación de ingresar la información contable a través de la página de Internet del SAT no vulnera el derecho fundamental a la privacidad. Pues bien, aun y cuando la Suprema Corte ya dijo que la contabilidad electrónica es legal, es decir, no es anticonstitucional porque el SAT no va a ser un acto de fiscalización, entre comillas, en base a esta información, las multas impuestas por la autoridad fiscal por el no ingreso de la información contable a través de los medios electrónicos deben ser declaradas inconstitucionales por violar el derecho a la seguridad jurídica de los contribuyentes con apego a los principios hermenéuticos pro persona, así como del principio de lógica formal y de hermenéutica jurídica, ubi edem ratio ibi ius, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Ok. Bien, mis técnicas y tipos de argumentación empleados son la reciprocidad, porque utilizo la analogía, el recurso a la autoridad, porque recurro a criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia, el apagógico, porque pues se llegan a unas contradicciones absurdas y a partir de principios. Bien, primero, un poco de historia breve, o mejor dicho, de fundamentos. El fundamento de la contabilidad electrónica se encuentra en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Hay infracciones, las cuales también están estipuladas en el Código Fiscal en el artículo 81, y la sanción es de 5,000 a 15,000 pesos por no presentar la contabilidad electrónica por los medios que pide el SAT. Ok, si las multas giran en torno a que a la falta de presentar una información contable electrónica, pues hay que definir qué es la información contable. Extrañamente, la autoridad define la información contable en una resolución miscelánea, la cual no es expedida por el Congreso de la Unión. En este artículo, en esta regla que es el 2.8.1.6, en resumen, dice que el informe contable es aquel que está basado en un marco normativo, ya sea por un colegio de contadores de aquí de México
o por los principios estadounidenses de contabilidad o las normas internacionales de la información financiera. El que se utiliza aquí por lo regular aquí en México, el más común es el de las normas de información financiera porque está expedido por una entidad mexicana, por un colegio de contadores, evidentemente contadores mexicanos. O mejor dicho, que tienen conocimiento de la información financiera mexicana. Pero aquí lo importante es quiénes emiten las normas contables. Bueno, de las normas internacionales de información financiera es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. De los principios estadounidenses de contabilidad, pues es el gremio contable del Instituto Estadounidense de Contadores Públicos. Y de las normas de información financiera, pues ya lo dije, es el Consejo de Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. Pero ¿por qué es importante esta pregunta? Porque todos estos son órganos, pues son privados, o sea, mejor dicho, son personas comunes y corrientes, entre comillas, o sea, son personas profesionales con cierta capacidad y conocimiento técnico, pero no tienen ningún poder para poder ejercer, perdón, para poder hacer que se cumplan ciertas leyes o que tengan alguna facultad para hacer leyes. Eso es pues esa es la importancia de esta pregunta. Entonces, podemos concluir que las normas contables son emitidas por entes privados y en algunos casos por instituciones extranjeras y no están publicados en el Diario Oficial de la Federación. Pero es importante que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por supuesto que sí. La multa es inconstitucional, porque de conformidad con el derecho humano a la seguridad jurídica que consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, es absurdo que la autoridad fiscalizadora pretenda obligar a los contribuyentes a aplicar una normatividad contable que no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y que además, entre el abanico de normas contables, se contemplen algunas que ni siquiera pertenecen al ámbito territorial mexicano y está contemplado en el artículo 7 del Código Fiscal de la Federación, en el cual dice que las leyes, disposiciones, actos y demás de carácter general entran en vigor en toda la República a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o salvo que expresen otra fecha. Entonces, a partir de este absurdo, de estos argumentos, mejor dicho, de estas disposiciones que se encuentran entre el Código Fiscal de la Federación en su artículo 7 y con lo que dispone en la regla miscelánea, que hace referencia a una norma que ni siquiera está pues emitida por un órgano o ente gubernamental, existen tesis que apoyan este argumento. Las siguientes tesis confirman la argumentación anterior en aplicación analógica y conforme al principio de lógica formal y de hermenéutica jurídica ubi idem ratio ibi ius, que es el que acabo de explicar. Y esta es una tesis aislada de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito tipo tesis aislada, en el que dice que las normas y procedimientos de auditoría para que inicien su vigencia deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación y la autoridad fiscal los toma como base para sancionar a un contador público en caso de incumplimiento. Este, pues evidentemente es analógico, que se refiere en este caso a unas normas de auditoría, no de contabilidad, pero de igual manera estas normas tampoco están en el Diario Oficial de la Federación. Esta tesis es una tesis jurisprudencial y esta es muy importante. Es de la segunda sala y dice que cuando los manuales de organización de procedimientos o de servicios al público son la base para eficar las responsabilidades administrativas y sancione el conocimiento de su existencia y contenido, no puede derivar de algún otro medio legal, sino de su publicación en el órgano de difusión oficial correspondiente. Y bueno, ya pues ya una vez esclarecido que las multas son anticonstitucionales, si hay de casualidad algún contribuyente, pues lo multan, que en la práctica yo no he conocido de alguna persona que hayan multado y aparentemente es porque realmente si hay una violación seria al principio de certeza jurídica, pues de cualquier manera el juicio de amparo pudiera servir para poder combatir la multa del SAT. Muchas gracias y eso es todo.